esposa y soy una educadora y también me envuelvo acerca del comportamiento de las personas. O sea que también hago consultas en referencia al comportamiento de las personas. Por ahora estoy proveyendo educación en línea y claro, esto es algo nuevo para mí porque fue este año que he empezado con este proyecto, ¿no? Y claro que en marzo, cuando iba a comenzar este año a hacer mi nuevo negocio personal, vino lo que es el coronavirus. Y claro, así como otros negocios han sufrido a causa del coronavirus, también mis propósitos con la enseñanza que iba a empezar y mis proyectos y mis eventos, claro que todo tuvo que ser cancelado y todo ahora entonces es no solo no es físicamente ya que uno puede hacer las cosas, sino que en línea, ¿no? Pero en el principio, en marzo, tenía varios planes de empezar con mis proyectos y yendo a diferentes locales, por ejemplo las librerías públicas, para poder promover mi negocio. Pero a resultado del coronavirus, entonces estamos en la situación en que estamos en el mundo entero, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras formas de poder impartir nuestros proyectos. Y bueno, le agradezco a que me acompañe hoy. Hoy día estoy sacando un poquito de tiempo para hacerlo un trabajo voluntario, como se llama. Y entonces también así traer y hacer conciencia acerca de lo que es el autismo, la educación también, y también el de poder ayudar a otros, ¿no? Con mi conocimiento, con lo que sé, con lo que puedo impartir, con mis propias experiencias personales. Mi negocio usualmente se basa, porque ahora lo que estoy haciendo es promoviendo mi negocio en línea también, ¿no? A medida que pasa el tiempo, pero también a la vez impartiendo de mi estudio, los estudios que yo he podido hacer al analizar lo que es el autismo y cómo afecta a las personas, cómo se desarrolla el autismo en las personas, los bebés, los niños, pero también cómo se reconoce el autismo en una persona adulta, porque puede ser que la persona haya crecido y nunca haya sido identificada con la condición de autismo, pero que tenga autismo. Entonces esa persona va a tener mucha dificultad en lo que tiene que ver el entendimiento y las relaciones con los demás. Entonces, claro, mi enfoque es en ayudar a aquellas personas que son adultas a poder entender, primeramente, entenderse a ellos mismos, entender qué es lo que es autismo, cómo el autismo les afecta a esa persona individualmente
eh, cuáles son las características del autismo, cómo afecta la persona misma con la relación de los demás, y también para aprender diferentes maneras de aprender de acuerdo a cómo la persona aprende. Usualmente se sabe que la persona que tiene autismo tiene una manera para aprender basada en el proceso de la información, que es literalmente. O sea, que eso se conoce como los niños. Por ejemplo, los niños procesan información de una forma nada más. Usualmente los niños tienden a pasar a los padres por vergüenza cuando están jóvenes, porque los niños usualmente hablan lo que ven, como lo ven. Entonces, claro que si hay algo que los padres quizás, no necesariamente que sea malo, ¿no? Pero algo que pase en la familia, algo que quizás el padre o la madre haya hecho, y entonces viene el niño y dice exactamente lo que ha visto, lo que ha escuchado, exactamente como lo escuchó, no teniendo en cuenta de que quizás la información sea una información privada, sea la información que no le pertenece a él repetirla o a ella. Es información que en realidad no es necesaria dispersarla, ¿no? Pero el niño no entiende. Y eso mismo tiene que ver también cuando la persona tiene autismo. La persona piensa de una manera literal, así como los niños piensan. No usan el proceso figurativo. Entonces, entender la información les toma más tiempo. Y claro, sabemos que los niños, a medida que van creciendo, se van desarrollando. La experiencia misma les ayuda a que desarrollen las facultades mentales, el entendimiento, el discernimiento y la aplicación de lo que van aprendiendo. Pero si la persona tiene autismo, la niña o el niño tiene autismo, esa persona va a procesar la información, va a recibir la información de una forma literal, siempre, así como un niño entiende la información, aunque sea un adulto. Entonces hay tendencias que se ven, y eso se ve en las personas que son diagnosticadas con autismo, ciertas diferentes características que las personas tienen y comportamientos también. Claro, eso a medida que pasa el tiempo yo lo voy a ir explicando mejor para que se pueda entender mejor, porque ese es el propósito de estas presentaciones que yo hago, el que hagamos conciencia del autismo. Pero claro, mi información está basada en entender lo que es autismo y cómo lidiar con la situación del autismo, ya sea que sea la persona un adulto o adulta que necesite saber cómo lidiar con la situación, o ya sea que sean padres que necesiten ayudar a sus hijos a lidiar con la situación. Sabemos que el autismo, las personas nacen con autismo. No es algo que el autismo es algo que de repente sale de un día al otro. No es así. Es algo que es parte del cerebro, parte de cómo el cerebro está formado, fue formado cuando el bebé se formó adentro del vientre de la madre.
Entonces lo que vemos, las características que vemos después del comportamiento de los niños, de los bebés, tienen que ver con diferentes factores físicos, porque de la manera que nosotros nos comportamos tiene que ver y está influenciado por todo lo que compone nuestro cuerpo, especialmente por nuestro sistema nervioso, que nos ayuda a poder tener control de sí mismos. Pero claro, si hay deficiencias, entonces vamos a encontrar que van a haber problemas. Ahora, quería mencionarles, antes de continuar, porque lo que voy a hacer hoy es analizar el examen, el autoexamen que publiqué hace un tiempo, en el octubre 3, yo publiqué un artículo basado en un autoexamen para saber si hay autismo en la persona. Ahora, si todas las preguntas o casi todas las preguntas aplican a usted, entonces sí, posiblemente es que tiene autismo y debería buscar un diagnóstico con un médico especializado en el tratamiento de pacientes con autismo. Antes de empezar, quería mencionar que si usted está, porque estamos pasando por el coronavirus y es un momento en que hay mucha ansiedad se puede crear. Se puede crear mucha ansiedad por el no saber lo que el futuro va a traer, por el saber que hay muchas cosas que están, que son, no sabemos, ¿no? El no saber nos causa ansiedad, pero también el que las situaciones sigan sin cambio, también, o que empeoren para cada quien en su familia. También sabemos que los niños pueden pasar por ansiedad, que les puede causar también problemas mentales. Entonces, una cosa buena que nos podíamos preguntar y quizás observar, y si ha observado en su hijo, entonces quizás buscar ayuda psicológica para la protección de la salud mental de su hijo o de su hija. Los expertos en la Academia de Adolescentes, la Academia Americana de Adolescentes y Niños, y también de Psiquiatría, y también el Instituto Nacional de Salud Mental, nos dice que si observan los padres, o quizás sea algún familiar, si observa que los niños han bajado de grados, por ejemplo, porque sabemos que ha cambiado la manera en cómo se estudia, pero también ha cambiado porque queremos protegernos, o sea que no es algo que se está haciendo por gusto, por capricho, sino que es algo que ha habido un cambio en lo que tiene que ser la escuela, en cómo ellos están recibiendo el estudio ahora, que es por línea, virtualmente, y sabemos que si los niños están pasando entonces por quizás algún tipo de depresión, vemos que los grados han bajado, también están rehusándose, si se rehúsa el niño o la niña a ir a la escuela, no están haciendo las actividades que usualmente hacen, están siendo más agresivos, más desobedientes que antes, que eran regularmente, o si no eran, entonces han empezado a hacerlo. Están también quizás diciendo que se van a hacer daño a sí mismos o que van a hacerle daño a otros. Están robando o están dañando las pertenencias de otros, depende de la edad también, ¿no? Cambios también en el dormir, están teniendo pesadillas. Todas estas cosas tienen que ver con la salud mental.
y cómo está afectando a los niños, ¿no? Y también cambios en hábitos de la comida. Puede hacer que también tengan problemas físicos que antes no tenían. O puede hacer que también tengan problemas resolviendo los problemas. Quizás tengan más ansiedad o más tristeza, o que de repente le den ataques de enojo. Y también puede ser, si usted nota que tienen esos sentimientos como que quieren morirse o que quieren herirse a sí mismos o herir a otros, todo esto tiene que ver con la salud mental. Y entonces lo más apropiado sería, claro, el que se buscara ayuda para el pequeño, pero también sabemos que la nutrición, que incluye las vitaminas, tenemos el complejo B, la vitamina D, la E, el omega 3 y la C, y el magnesio en la noche junto con la melatonina. Si tienen, depende de cómo usted vea que el muchacho tenga problemas para dormir, si es más severo, entonces quizás darle magnesio junto con la melatonina. Y claro, el magnesio sería en polvo, lo venden en polvo. Yo sé que también lo venden en líquido, pero eso ayuda a que no es que ayude de la manera que lo ponen, porque usualmente ponen las vitaminas como que si fuera una clase de cura que usted puede elegir o no tomarla, y en realidad no es así. En realidad es lo que el cuerpo necesita. Si usted tiene un automóvil, usted sabe que su automóvil tiene que tener aceite de transmisión, aceite de motor, tiene que tener aceite de frenos, tiene que tener todas esas cosas, agua, para poder funcionar. Y no es que es algo que el carro va a tener de más o es algo que el carro no necesite, sino que es parte de lo que el carro necesita para funcionar. Entonces, lo mismo es con nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos esas vitaminas que son nutrición, que se encuentran también en la comida. Y la razón por la que comemos no es nada más para saciar el hambre. Nuestro cerebro nos manda señal a nuestro estómago para poder saciar el hambre, sí, pero el hambre es una señal que manda el cerebro para poder suplir el cuerpo de lo que necesita. Entonces, claro, aunque comamos muy bien, vamos a tener siempre deficiencias, porque tendríamos que comer en cantidades enormes para nosotros poder balancear las deficiencias que tenemos en el cuerpo. Y estas vitaminas, por ejemplo, no las produce el cuerpo. Ciertas vitaminas y minerales no los produce el cuerpo, los tenemos que ingerir. Y si no estamos, como digo, tendríamos que ingerir muchísima comida todos los días para poder tener los niveles balanceados en nuestros sistemas, para que pueda tener una buena función, que afecta no solo, cuando digo que afecta a nuestro cuerpo, incluye nuestro cerebro, porque no estamos separados. Nuestro cerebro no está separado, que cuando, por ejemplo, tenemos un síntoma, tenemos algo en nuestro cuerpo, eso también está afectando nuestro cerebro, nos demos cuenta o no, pero sí está afectando nuestro cerebro. Cuando tiene que ver con las personas que tienen autismo, todavía la situación es mucho más severa, o aquellos que tienen tendencias de otras condiciones o tienen otras condiciones mentales también tiene que ver con la nutrición. Claro, hay en ciertas ocasiones en que por ejemplo, si nuestras células están dañadas en ciertos lugares,
o hemos perdido el control y la función de ciertos órganos en nuestro cuerpo, ciertos sistemas en nuestro cuerpo, entonces sí necesitamos las medicinas, en adición de tomar las vitaminas. Y pues claro, las vitaminas tienen que ser controladas junto con las medicinas que nos tomemos, las vitaminas junto con las medicinas. Asegurarnos de que no tengan ninguna contraindicación. Pero usualmente las vitaminas que he mencionado no tienen contraindicación. Pero es bueno siempre preguntar, siempre investigar, especialmente, como digo, si estamos tomando medicinas. Pero si no, usted puede tomarse las medicinas que le recomienda el farmacista, las cantidades que les recomienda el farmacista. Entonces, ahora, en lo que tiene que ver el autoexamen. El autoexamen es para saber más o menos si uno tiene autismo. Está basado en lo que yo en mis búsquedas que yo he hecho, en observaciones de aquellos que tienen autismo, en estudios que he hecho, en las personas que he visto que tienen autismo, y también en lo que tiene que ver la nutrición y cómo afecta el organismo, cómo nos afecta físicamente. Claro, los estudios que yo he hecho incluyen cómo estas cosas me afectan a mí primero, porque así es como yo hago los estudios. Yo no me baso en lo que los otros están haciendo, sino que en lo que yo estoy haciendo, en cómo mi cuerpo se siente, en lo que yo he pasado, en lo como mi cuerpo funciona y cómo mi cuerpo reacciona de acuerdo a cómo yo mantengo mi cuerpo, en mi propia nutrición también. Y después también depende de mis resultados, entonces hago comparaciones con lo que los demás tienen, con los demás estudios. Ahora, depende de donde usted viva, puede ser que un diagnóstico formal del autismo lo califique para recibir tratamiento o puede calificarlo para programas de atención médica o atención especializada que podrían estar disponibles en su área. Claro, quizás no en todos los lugares, no en todos los países, pero puede ser que sí sea, porque ahora se le está dando más atención a lo que es el autismo. Entonces, el autoexamen comienza con la pregunta: ¿tienes dificultades cognitivas? Esa es una pregunta. Entonces, bueno, ¿qué es la palabra cognitivo o cognitiva? El sentido cognitivo, ¿qué es eso? Bueno, cognitivo se refiere a los procesos mentales de coordinación de pensamientos a voluntad o volicional. O sea, que, por ejemplo, yo estoy dando esta presentación, a mí nadie me ha forzado a hacerlo, tampoco estoy bajo ningún... no estoy consciente de lo que estoy haciendo. No lo estoy haciendo siendo inconsciente y preprogramado lo que yo voy a decir para yo decirlo pretendiendo que soy otra persona, o que pasa en aquellos que tienen problemas disociativos con sus propias identidades. Entonces, también cognitivo se refiere a formar recuerdos de acciones vividas, como obtener experiencia propia, el hacer juicio de situaciones y circunstancias usando el discernimiento, comprensión y aplicación del conocimiento adquirido, o percibir información de varias formas. También percibir y entender sentimientos y emociones propias y de los demás, etc. Entonces,
si tiene usted dificultad en esto, tome en mente esta pregunta, tome en mente su respuesta, porque sí tiene que ver. Si usted tiene dificultad, entonces si tiene problemas, por ejemplo, cuando tiene que ver con las memorias de uno, con los recuerdos de uno, por ejemplo, cuando tiene que ver con mis memorias y mis recuerdos, yo me recuerdo de mis memorias y mis recuerdos como yo las he vivido. Pero hay ciertas personas que, por ejemplo, dependiendo del trastorno disociativo, forman identidades alternas para ellos poder vivir su vida, y vivir los recuerdos, vivir las memorias, y así de esa manera ellos hacen como que no son ellos los que pasaron por sus recuerdos. Entonces hay personas que, claro, pueden tener múltiples identidades y personalidades de acuerdo a las identidades que utilizan para ellos procesar todo lo que hacen. Es claro que es algo que es fragmentado, porque digamos, yo hago todo bajo mi propia identidad. Si yo aprendo a tocar algún instrumento musical, es yo que lo aprendí, Judith. Pero para aquellos que tienen problemas o un desorden, un trastorno de identidad disociativa, cuando aprenden, por ejemplo, a hacer ciertas habilidades, va a depender de qué identidad ellos van a usar, o esa persona va a usar, para formar esa habilidad, para aprender esa habilidad. Y entonces esa habilidad va a ser puesta junto con esa identidad que han formado. Entonces esa persona va a estar también dividida entre sí, porque no va a poder, porque mentalmente se ha puesto en ese pensamiento para evitar, ¿no? Usualmente el trastorno de identidad disociativa existe cuando hay traumas. La persona quiere separar el trauma o lo que haya pasado, y no necesariamente tiene que ver con traumas de estilo de abuso sexual, sino que también puede ser otros traumas que hayan pasado la persona, que haya experimentado. Entonces esa persona tiende a no estar consciente del ser que es, sino que se desasocia de su propia identidad, forma otras identidades, y con esas identidades puede formar varias identidades en su vida, en el transcurso de su vida, dependiendo de las circunstancias y situaciones que esa persona se va a enfrentar. Entonces, si tenemos dificultades cognitivas como la que he mencionado, cuando tiene que ver con los recuerdos y la memoria de esta persona que tiene un trastorno disociativo, usualmente no se acuerda de que quizás tenga esta habilidad o aquella otra habilidad, no se acuerda del pasado, no se acuerda de experiencias vividas, experiencias propias vividas, porque en realidad en su conciencia, en su subconsciente, inconscientemente, bajo estas identidades que se ha formado, esa persona ha vivido su vida y entonces no se acuerda, porque la ha vivido bajo otras identidades que mentalmente se ha formado. Entonces, a la persona que es autista pasa por algo similar que esas personas que han pasado un trauma. Claro que esto puede ser también que sea por un trauma, por el trauma de que la persona quiere hablar pero no puede. También
por el estrés que existe, porque especialmente si los padres no saben que ese hijo tiene autismo, y también después el no entender lo que es el autismo, entonces ponen presión a que ese muchacho pueda hablar, pueda ver a la cara, porque usualmente tienen la tendencia de no ver, porque tiene que ver con el sistema nervioso y también las conexiones en el cerebro, todo eso, y también en la vista óptico, que es lo principal, ¿no? Porque recibimos información, pero también con el oído, pero las conexiones a los sentidos, no teniendo una función completa como se encuentra en los que no tienen autismo, entonces, y claro, las deficiencias que tiene el niño y el adulto se hacen peor, las condiciones se hacen peor, se empeora la persona porque esas deficiencias no se han balanceado. La persona ha seguido lo mismo con deficiencia y se vuelve más y más y más cuando pasa el tiempo. Entonces, existe ese trastorno disociativo también entre las personas que son autistas, que llegan a formar ese trastorno disociativo de identidad para poder hablar. El trauma puede hacer que exista dependiendo de eso, de que la persona quiere hablar, se ve frustrada, busca la manera de cómo hablar, de cómo comunicarse, no puede, porque es un problema que tiene que ver con las conexiones que tienen que estar en el cerebro para poder hacer, tener el discernimiento, el entendimiento y después la aplicación, y también el entender el lenguaje. Y si la persona, como expliqué, esos que son autistas son como niños, que tienen ese pensamiento así como niños, porque es literalmente, entonces a medida que van creciendo se les va a hacer más difícil entender el lenguaje figurativo, que es por eso también que tienen mucha dificultad los que son autistas para entender las bromas, para entender chistes, que son lo mismo, bromas y chistes, es lo mismo, para entender el sarcasmo, y no entienden, no captan, porque el sonido, el oír, no les está permitiendo entender entre el sonido, entre el habla, que lleva diferentes sonidos cuando uno hace el habla, por ejemplo, cuando se hace un chiste o cuando se hace un sarcasmo. Hay diferencia en el tono de voz, diferencia en las expresiones, pero todas estas cosas la persona que tiene autismo no lo puede discernir, porque su sistema óptico no le permite discernir las emociones de la persona. No le permite también percibir la diferencia en la entonación de la persona cuando habla. O sea, que para ellos todo suena lo mismo. Cuando ven como si fueran, una foto. Y así ponen la información adentro también. Y así mismo también quieren reproducirla. Y cuando la reproducen de esa forma. En manera de como que si fueran foto. O como una película que está formada de eso, de imágenes, imagen tras imagen, imagen tras imagen. Entonces tenemos que tener eso en referente a las dificultades cognitivas. Ahora, a menudo experimenta sobrecarga sensorial con ansiedad no relacionada con el trastorno de estrés postraumático. O sea, que eso quiere decir que cuando uno tiene toda esta información, ¿no? Porque ellos pueden entender la información nada más, las personas que tienen autismo las pueden entender literalmente. Pero entonces viene toda esta información, ellos no tienen control porque
el cerebro, la formación del cerebro no les permite, las conexiones del cerebro no les permite y el sistema nervioso tampoco les permite el poder captar y discernir y entender y razonar de entre un montón de información. Y eso nos pasa a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera. Si usted ha estado en algún lugar donde usted haya tenido que tener mucha información y le dan la información por montones, a veces cuando uno está en la universidad o el college o la escuela, en general se nos da un montón de información y tenemos que leer quizás 1 o 2 capítulos o 3 capítulos de algún libro y sacar la información justa que se va a estudiar en algún examen después. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, aunque quizás no querramos, pero nuestro sistema nervioso se pone alterado solo de saber que tenemos que entender, procesar, analizar toda esa información. Pero imagínense una persona que es autista, que solo entiende la información de una forma, que es literalmente. Entonces se le va a hacer mucho más difícil. Ahora, las personas que han pasado por trastornos, porque han pasado algún trauma grandísimo, entonces también ellos tienen esta clase de ansiedad sensorial. Pero si usted tiene esta ansiedad sensorial, pero no está relacionada con el trastorno del estrés postraumático, entonces claro que no va, ¿no? Tiene que ser que no sea relacionado con el TEPT. Ahora, el tener dificultades cognitivas y sobrecarga sensorial te ha causado que se te haga difícil para aprender y desarrollar habilidades como la conducción o conducir un automóvil, obtener una licencia de conducir o jugar en algunos deportes. Claro, esto también tiene que ver con cómo la persona observa, cómo procesa la información. Porque usualmente aquellas personas que tienen autismo también van a tener problemas con la percepción, cómo van a percibir la altura, el espacio que hay, la distancia. Es como que si no se les ajustara el lente óptico. Y entonces, claro que eso haría dificultoso jugar deportes, por ejemplo, en el que uno tiene que calcular distancias. Por ejemplo, cuando vas a tirar vas a golpear la pelota con el pie, entonces se puede hacer que se haga difícil saber la velocidad que viene, tener percepción de la distancia para poder golpear la pelota. Y entonces quizás por eso algunos prefieran jugar juegos también que no tenga que ver mucho con eso. También lo que es conducir un automóvil, ¿no? Que tiene que ver que uno esté concentrado en varias cosas a la misma vez. Y la otra pregunta, ¿tienes habilidades de aprendizaje excepcionales cuando se trata de música? Hacer o producir música, aprender o tocar instrumentos musicales, informática y desarrollo web u otras habilidades artísticas o técnicas. Entonces también esto tiene que ver, pero tiene que ver conjunto a lo que he hablado antes. O sea que no es, si no tienes las otras dificultades como he mencionado, entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Tenemos que tener en consideración esto. Y claro que las cosas técnicas son cosas como que no necesitan un proceso figurativo. Entonces todo lo que no necesite un proceso figurativo va a ser más fácil para la persona que tiene autismo aprender. Entonces los padres deberían de buscar esas formas que son menos, que son técnicas, que son hasta que pueden ser repetitivas también, porque eso es algo que no les causa mal a las personas que tienen autismo, ya que ellos
tienden a repetir la información. La información repetitiva, claro, cuando repetimos algo es porque es énfasis, para enfatizar algo. Lo mismo es cuando una persona con autismo quiere hablar, repite para poder informar, para poder comunicarse. Y de la misma manera, para poner énfasis en importancia a lo que quiere decir. Entonces, los padres pueden buscar la manera de que los hijos, el aprendizaje que entonces tengan, sea desarrollado con cosas técnicas. A muchos les gusta la música por la manera como ellos perciben la información, por la manera como ellos también visualizan la información. Entonces, quizás en vez de que traten de que el muchacho que tiene autismo sea eficaz en algo que los padres les guste, mejor quizás interesar al muchacho en algo que a él le guste y que él pueda hacer, porque tiene esa limitación del autismo. Entonces dice, a menudo notas y señalas detalles que otros humanos se perderían o no notan fácilmente. Usualmente los que tienen autismo son muy buenos con detalles. Frecuentemente te encuentras organizando tus pensamientos basándolos en patrones, por ejemplo, la música con la música y música con humanos que están involucrados en hacer o producir música, incluso si la música no es del mismo tipo o tema. Todo se relaciona con la música en general y la música la utilizas como un patrón de comunicación, ¿sí o no? Ahora, esto también va con todo lo demás, ¿no? No solo es una cosa. Por eso es que digo que si la mayoría de preguntas aplican, entonces sí es. Entonces aquí, por ejemplo, la persona que tiene autismo usualmente no se va a fijar en la letra de la música, sino que se va a fijar, o puede ser que sí use la letra de la música, pero no para, por ejemplo, cuando yo escucho música, escuché una música antes y me gustó, me sentí feliz, quizás me sentí con ganas de bailar por la música, por el sonido, y cuando oigo esa música otra vez siempre quiero hacer lo mismo, quiero bailar, me acuerdo quizás cuando fui a algún lugar a bailar y estaba puesta esa música. Para las personas que tienen dificultad de la comunicación por el autismo, la letra de la música puede servirles a ellos, o la utilizan para poder comunicarse, o sea, usan como fragmentos, palabras de ahí para ellos poder comunicarse, pero no poniéndole mucha atención al contenido en realidad de que si es apropiado o no decir aquello, repetir aquello. Entonces, cuando tiene que ver con los sonidos y las personas, la música y con los humanos que están involucrados en la música, por ejemplo, si el muchacho o muchacha ha desarrollado un trastorno de identidad disociativa, usualmente tiene un patrón, y si este patrón es un patrón que le encanta la música, le gusta la música, esa persona va a relacionarse él mismo con ese patrón y con la música que ese patrón le gusta, porque es lo que ese patrón le gusta, y entonces está usando esa identidad para poder él comunicarse, para poder él o ella hablar. Entonces dice, la música, la otra pregunta dice, ¿la música es solo melodía y ritmo para ti, o la usas como patrón y como comunicación, por ejemplo, usando partes de la letra de la canción como fragmentos de conversación cantadas o habladas que después utilizas para hablar y conversar? Entonces eso es, tiene que ver sí o no, ¿no? Utilizas fragmentos de conversación porque lo oíste en una canción y lo repites lo que repites,
y lo usas para conversación, como manera de conversación. Eso es lo que la persona que tiene autismo puede tener tendencia a hacer, especialmente si tiene el trastorno disociativo de identidad. Ahora la otra dice, la otra no es pregunta, dice: las palabras en la música tienen significado, pero tú ignoras sus intenciones o declaraciones entre líneas si aplican, o te resulta difícil discernir si hay algún mensaje entre líneas en las canciones. Y esto es porque la persona no ha discernido, no ha tenido entendimiento, no tiene el entendimiento de lo que las canciones dicen, de lo que habla o lo que implica. Y entonces quizás las repitan, no entiendan que hay un mensaje entre líneas, y entonces cuando repiten, claro, como hay ese mensaje entre líneas, cuando se lo repiten a una persona que no tiene autismo, entonces van a causar un conflicto. Y ahí es lo que tiene que ver con el bienestar social y con la importancia del yo, que es el tema que sigo en estas presentaciones que estoy haciendo. Pues claro, ahora estoy explicando el autoexamen, porque queremos saber, ¿no? Queremos saber, ¿tengo autismo? Si casi todas las preguntas aplican, casi todas las preguntas es un sí me aplica a mí, entonces sería bueno que buscáramos un diagnóstico. Y bueno, porque tener un diagnóstico también nos da entrada a tener quizás otros beneficios, los beneficios que puedan darnos por tener el autismo. Entonces, la otra que viene es una pregunta, dice: ¿hay alguna diferencia entre otras canciones y canciones espirituales? ¿Conoces la diferencia? Esto es algo que la persona también no va a entender. Y entonces, por ejemplo, yo puedo estar tocando o hablando o cantando, porque estamos hablando de canciones, ¿no? Canciones que estoy cantando, que son canciones espirituales, que son canciones para adorar a Dios. Pero entonces viene la persona que tiene autismo y quiere comparar con lo que yo estoy haciendo, o quiere replicar lo que yo estoy haciendo para poder identificarse con lo que yo estoy haciendo, o decir yo estoy de acuerdo o me gusta. Entonces viene esta persona y replica, pero replica nada más lo que es replicar lo que yo estoy haciendo en referente a canciones, quizás de la manera que lo estoy haciendo, en el lugar como lo estoy haciendo, pero no el mismo tipo de canciones. La persona va a replicar nada más lo que ve que estoy haciendo, no tomando importancia de que hay una diferencia entre canciones que son espirituales y las canciones que no. Entonces, si hay diferencias o no hay diferencias, si no ves que hay diferencias, entonces claro que aplica. Si tienes más, si te sientes más cómodo o cómoda, si tu trabajo no requiere trabajar con otros humanos, claro que esto es porque la comunicación se hace difícil. No que la persona no quiera estar con otros humanos, sino que el comunicarse es algo muy dificultoso para la persona, o prefieren no hacerlo. ¿Te sientes más cómodo con las interacciones en las redes sociales en vez de las interacciones en persona? Claro, esto es porque es más fácil comunicarse con alguien en línea a que hacerlo de persona a persona, cuando uno tiene que escuchar a la persona, tienes que fijarte en la persona, ¿no? Y porque demuestra interés, y diferentes cosas que pasan cuando uno habla físicamente con alguien, que no es lo mismo cuando uno, por ejemplo, pones una foto en línea, en las redes sociales, o pones algo escrito nada más,
y entonces no es que sea malo hacer eso, pero si la persona prefiere hacer solo eso, ya entonces es claro, algo que es mal, no mal, sino que aplicaría. Y bueno, ahora con el coronavirus todos estamos en línea. Entonces, pero bueno, claro, nuestros familiares van a notar, ¿no? Porque también tenemos que tener eso en cuenta. Te encuentras teniendo experiencias externas al cuerpo como si vivieras fuera de tu cuerpo y como si no tuvieras control de tus acciones físicas y tampoco control sobre lo que te dices, lo que dices. ¿Te has sentido como si otros toman acción por ti y hablan por ti, por medio de tu cuerpo? Esto se siente así, usualmente. Esto es algo que las personas que tienen el trastorno de identidad disociativa experimentan, porque tienen un lapso de tiempo, tienen lapsos de tiempo en cuanto ellos no están en su ser consciente, están bajo su imaginación y están funcionando como si fueran otras personas. O sea, que los recuerdos de ellos van a ser como que si alguien, como si esa otra persona que ellos identifican es la que experimentó lo que experimentó, aunque fue el cuerpo de ellos que lo hizo. Entonces esas personas que tienen esos sentimientos así, como que se sienten como que no están en su propio cuerpo, como que si vivieran fuera de su cuerpo, tienen como esas fugas mentales y como que si otros hablan por ellos, por el trastorno disociativo que tienen en su mente, que se han creado, porque es que uno se lo crea también a uno mismo, porque es uno el que tiene que tener el control de su ser. Entonces si aplica, claro que tiene que ver. Ahora, ¿sientes que tienes constantemente episodios de confusión mental? No es un término diagnóstico, o sea, el tener una fuga mental no es un término diagnóstico de medicina. O tienes dificultad para concentrarte, tienes falta de concentración, olvido, o incluso pérdida de memoria o corto plazo de lo que realmente hiciste y hablaste en el momento de interactuar con otros humanos, dejándote con la sensación de que no estabas en control de tus propios pensamientos en el momento de la interacción y la conversación, porque en ese momento tu cerebro estaba más preocupado por seguir ciertos patrones o guiones como se usan en las películas, planificados previamente y que previamente habías arreglado de cierta manera para llevar a cabo las habilidades de interacción y conversación. Entonces, eso es lo mismo que tiene que ver con relación a la trastorno de identidad disociativa. La persona, usualmente los que tienen autismo y que son verbales, ¿no? No se puede ver autismo en la cara por fuera, pero usualmente esas personas lo que van a hacer es formar esos patrones. Usualmente eso empiezan desde pequeños, desde que son bebés, desde que quieren empezar a hablar y desde que los padres le empiezan a exigir de que hablen o de que vean a los ojos. Entonces la manera que lo hacen es identificándose como esas identidades alternativas, no de ellos, o sea, no llegan a formar su propia identidad, los que son verbales. Entonces lo que hacen es, cogen esos patrones, usualmente es mamá y de papá, y si es un niño, ese niño va a formar ese patrón y entonces ese patrón, ese niño lo va a usar y va a creer en su mente, no que es como mamá o no que es como papá, sino que en su mente ese niño va a pensar, soy mamá, soy una hembra y soy mamá, y se va a comportar como mamá. Lo que uno va a observar es que ese niño se va a comportar como mamá y que a veces ese niño va a tener problemas o conflictos con sus padres
porque va a decir cosas que no son apropiadas. ¿Por qué? Porque él está pensando, en mi mente va a decir él, soy mamá. Y por eso también, que eso es algo que voy a hablar después también, por eso surgen también las tendencias. Y si el muchacho se deja, claro, no se corrige, sigue la tendencia el muchacho en que piensa, y hay la confusión de que piensa, soy una hembra, no soy varón, porque en su mente él está consciente o está inconsciente, entonces se adapta a esta identidad, pero no dice, bueno, yo voy a replicar las habilidades de mi mamá. No, ese niño dice, soy mamá. Y también ahí vienen los conflictos con mamá, porque entonces ese niño se piensa que es mamá y en su mente, en su imaginación, cuando él está hablando, quizás ya sea con mamá o con papá, entonces él replica lo que mamá hace y se duplica, pensando soy hembra, o pensando también, si está duplicando también a papá, si papá existe en la familia, entonces también se duplica y coge esa identidad también como papá. Entonces se van a ver las dos, pero si también hay hermanos, es muy posible que también él, para poder hablar con la familia, esa persona se duplique, imitando a todos, a cada quien por su género, porque es literalmente como ellos ven. O sea que, como una foto, si es hembra lo que ven, se duplican a sí mismos como una hembra. En su mente cogen esa identidad y se creen, soy una hembra, y se comportan así. Claro, con el tiempo, con los años, ya después, ya de adultos, la persona puede elegir tendencias homosexuales, que lo hace también más severo por si la persona empieza a ver pornografía, porque la pornografía cambia el cerebro de la persona, aunque no sea autista. Eso es algo que también lo voy a considerar después. Pero tengo información también acerca de esto en mi página y lo voy a añadir a esta grabación. Entonces dice, te encuentras teniendo confusión de género entre las experiencias del cuerpo exterior, o sea, te sientes a veces como si fueras del género opuesto del cual eres físicamente. Esto pasa, lo que acabo de explicar, pasa porque la persona tiene ese trastorno disociativo. ¿Has tenido dudas constantes en cuanto a tu género sexual o de género de sexo? Y si es así, ¿te recuerdas cuando empezaste a sentirte así? Usualmente comienzan desde bien pequeños. Esperan otros seres humanos, y es algo también que cuando se han hecho estudios de aquellos que son homosexuales, se ha encontrado de que la homosexualidad se ha encontrado en aquellos que son autistas más que en los que no son. Y el trastorno disociativo tiene mucho que ver con eso. Claro que hay personas que forman por no el autismo, sino que el trastorno de identidad disociativa forman estas clases también de tendencias, porque esto se ha visto también, aunque la persona no tenga autismo, pero tiene el trastorno de identidad disociativa, también esa persona puede formar estas ideas que son contrarios a lo que es natural, a lo que uno es. Por lo mismo, porque se quieren desasociar de uno mismo, del ser mismo, y trabajan o hacen sus identidades bajo las identidades de otros. Pero usualmente los que tienen autismo es mayormente porque quieren hablar, quieren comunicarse, y están siendo por la comunidad en general, por todo mundo, la sociedad en general, están siendo
los que son autistas están siendo como presionados, ¿no? Para que puedan hablar y ver a los ojos y prácticamente no ser autistas. Es lo que es. Entonces es por eso que quiero traer conciencia a lo que es el autismo y lo que no es. Ahora, porque el autismo no se puede ver por la cara, por fuera. Esperan otros seres humanos, familiares, amigos o compañeros de trabajo que te comuniques bien con ellos. Y si es así, ¿agrava esto tu ansiedad y tus experiencias externas al cuerpo? Porque esto es lo que lo va a causar. Que va a llevar a ese trastorno disociativo. Usualmente, por la mayor parte. No porque no sea que también puedan pasar por otras dificultades y abusos que lo lleven a la persona a formar ese trastorno mental. Ahora, ¿prefieres estar solo durante largos periodos de tiempo? ¿Te sientes abrumado cuando estás en grupos de personas? Incluso si los conoces personalmente, incluidos los miembros de tu familia. Si sí o no, ¿no? Tu ansiedad se agrava debido a las interacciones sociales con otros humanos que no son miembros de tu familia, o sea que la ansiedad se va a hacer mucho mejor, mucho más grande cuando tratamos o tenemos interacción con personas que no son nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, si uno va en el trabajo, o que es algo que uno no está con familiares, o en la escuela, o cuando tenemos nuevas experiencias, por ejemplo cuando vamos a una entrevista de trabajo por primera vez. Para la persona que tiene autismo esto puede ser muy, muy, muy difícil. Ahora, tu ansiedad te hace sentir fuera de lugar, como si no pertenecieras, inseguro o insegura, sin confianza en tus habilidades, por lo que sientes que debes ser perfecto para ser aprobado por otros humanos y aceptados, y te obsesionas con esto. Esto es algo que puede surgir. La persona no entiende, la persona que tiene autismo no entiende las facciones emocionales en el rostro, no percibe el tono de voz. La persona que tiene autismo no percibe que hay diferentes tonos de voz, recibe información y la procesa de una manera, literalmente nada más. Entonces todo esto, claro, que va a causar en que la persona se siente insegura de sí misma, ¿no? Especialmente si es como estar a oscuras. Te encuentras constantemente buscando la aprobación de otros humanos, incluso cuando te están aprobando. Y esto es porque la persona, como no puede percibir todas estas cosas, no sabe si está haciendo bien o está haciendo mal. Entonces ahí, si es un niño, se le puede ayudar a ese niño a que aprenda a saber: esto es bueno, esto es aceptable, esto es apropiado. Y también, cuando no es, ayudarle también a entender cuando no es apropiado, cuando no es aceptable, y no estar cambiando también, porque eso lleva a que el muchacho tenga confusión de lo que puede o no puede hacer, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Si es un adulto, claro que nosotros tenemos que comunicarnos, y lo mejor sería comunicarnos honestamente de nuestros sentimientos. Otros humanos tienen dificultades para llevarse bien contigo, pero no comprendes completamente por qué no se llevan bien contigo. Tiene que ver con lo mismo, la persona no puede percibir. Y aparte de eso, la persona está copiando patrones, y si estos patrones de identidades que esa persona está copiando porque tiene ese trastorno disociativo de identidad,
Y si esos patrones son conflictivos, problemáticos, esa persona va a hacer lo mismo, porque en su mente esa persona está pensando, yo soy esta persona. Y está usando lo que esa persona usa o cómo esa persona se comunica para comunicar lo que esa persona quiere. Si a esta persona le gusta pelear, le gusta gritar, le gusta todo lo que le gusta a esa persona, que sea malo, tóxico, problemático, el individuo con autismo va a replicar exactamente eso y duplicar exactamente eso. Claro, también pensándose que si es una hembra, si es la madre, por ejemplo, digamos, va a duplicar eso. Si es el padre, también va a duplicar eso. Entonces, si tiene hermanos, también va a duplicar a los hermanos. Va a duplicar todas estas tendencias que la persona ve en esta persona. Claro que esto se ve mejor, es más observable en los hombres que en las mujeres. Y eso es por la manera en cómo hemos sido creados. Que voy a hablar de eso después también. Entonces dice, ¿consideras que lo que otros necesitan y quieren de la misma manera que lo haces por ti mismo? ¿O encuentras que no tienes esta práctica? Eso tiene que ver con la empatía, ¿no? Que uno se fije en lo que los demás quieren y necesitan. Y claro, esto tiene que ver también con el percibir que los autistas tienen dificultad de hacerlo, ya sea niño o ya sea adulto. Cuando se trata de prioridades o priorización, ¿sabes qué debe considerarse primero o tienes dificultades para manejar estas situaciones? Acuérdense que la persona no está teniendo su propia conciencia de sí mismo, está basándose en patrones. Y esa es la forma en que esa persona se comunica, de patrón en patrón, patrón en patrón. Entonces, cuando tiene que ver con prioridades en la vida, con tomar decisiones, no va a poder hacerlo. Se le va a hacer bien difícil. Porque para hacer eso, tenemos que tener conocimiento, razonamiento, discernimiento y saber qué es lo que aplica. También, cada ser humano adulto debe de ser responsable de sí mismo, pero también tiene responsabilidades hacia su propia familia, amigos y comunidad. ¿Sabes cuáles son las responsabilidades de cada ser humano individualmente? Eso tendría que ser con uno tener ese conocimiento, ¿no? Primeramente tendría que ser que yo tengo una identidad de sí misma, porque así es como desarrollamos el conocimiento, el razonamiento y el entendimiento y la conciencia de ser responsables, ya sea en la familia, con los amigos y con la comunidad. Pero si estoy basándome en que estoy pensando en que soy otra persona, eso se me va a hacer difícil. Tomas el tiempo para notar y entender las necesidades de otros humanos. ¿Entiendes por qué algunos humanos tienen mayores necesidades que otros? Y esto tiene que ver con lo mismo, con el percibir, con el entender, con el ser razonable, con el tener nuestras propias experiencias y saber lo que es. Por ejemplo, uno puede decir, yo sé lo que es eso, yo he pasado por eso, yo me acuerdo. Pero una persona que está basándose en identidades de otros no va a tener experiencias propias, aunque las ha vivido con su propio cuerpo. Por eso es el trastorno, que se llama trastorno. Entonces, claro, ¿cómo esta persona va a parecer a los demás? Esta persona va a parecer que es una persona que no le importa a los demás, va a parecer una persona cruel, una persona que no le gusta compartir con otros, tacaña. Va a parecer lo más malo que hay, porque no puede discernir. Claro, todas estas cosas son aprendidas. Tiene que ver con los padres, que le ayuden a los hijos a poder hacer estas cosas, saber por qué se hacen, el poder formar
el tener empatía para los demás. ¿Conoces la diferencia entre una necesidad y un deseo? La empatía es comprender las emociones y los sentimientos de otros humanos. ¿Te resulta difícil empatizar con otros humanos? Es lo que acabo de explicar. ¿Entiendes las reglas sociales cuando tienen que ver con la interacción social con otros humanos? Hay reglas. Hay cosas que son apropiadas hacer, hay cosas que no, hay cosas que podemos preguntar, hay cosas que no. Hay reglas que deberíamos. Y claro, dependiendo a cómo hemos sido criados, la educación que tengamos, vamos a tener mejor entendimiento de esto. Compartir es ser bondadoso o bondadosa. ¿Te consideras una persona generosa? El compartir se produce de hacer regalos o donaciones de ganancias personales y no de donaciones relacionadas con el negocio, ¿no? Lo que podría ser un requisito para la empresa, porque sabemos que los negocios tienen requisitos y uno de ellos puede ser que tienen que hacer donaciones durante el año. O sea que no es una cosa personal, aunque sea el dueño, la persona tiene que ver con la compañía, no con la persona personalmente. Entonces, el uno dar de uno, de las propias ganancias de uno, no que uno se va a pasar dando, claro, porque también hay que tener tenemos que ver lo que tenemos y lo que no tenemos. Si tenemos $400 y $400 es tu renta al mes, entonces no tienes dinero, te va a hacer falta. Entonces tenemos que tener consideración con eso. Pero, claro, dar un regalo no necesariamente a veces necesitas el dinero, sino que puede ser el tiempo, ¿no? Puede ser el tiempo, puede ser que escuchemos a alguien, escuchemos a la persona cómo se siente, que nos diga, sin interrumpirla, sin estar tratando de arreglar el problema. Puede ser también el que le regalemos a alguien una flor que cortamos en el camino. Puede ser un poema que hicimos para la persona, algo que nos salió del corazón. Puede ser que cocinamos por la persona. También puede ser que recogimos los platos y los lavamos después que comimos. O puede ser que le dijimos gracias a esa persona. No necesariamente tiene que ver con monetariamente. Pero si tenemos, porque hay personas que tienen millones y billones de dólares. Y digamos, si tienen y les sobra, entonces ya claro, ahí tendría que ver también con cosas monetarias que uno podría regalar. Ahora, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que dio un regalo de solo porque sí? Como lo que acabo de mencionar, pensando en usted, a sus padres, hermanos o pareja, incluyendo a su esposo o esposa, ¿no? Esos son detalles que tienen que ver cómo nosotros nos sentimos para la otra persona, para los seres queridos, especialmente nuestros familiares, pero también las amistades. Ahora, de las veces que pasas el rato con tus amigos, ¿cuántas veces se han ofrecido para pagar por ti y han pagado por lo que has consumido? Si sucedió que todos se detuvieron a pasar el rato para comer o beber, ¿aceptas fácilmente estos gestos de generosidad sin quejas ni vacilaciones cada vez? Esto suele pasar cuando a uno lo invitan. A mí me han invitado a comer antes. Y claro, hay veces que he dicho, no, yo voy a pagar lo mío. Y la persona me ha dicho, no, yo voy a pagar. Y hay veces que yo he dicho, no, yo voy a pagar y yo pago. Y hay veces que he pagado por otros, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué pasa con nosotros cuando eso pasa. Sí ha pasado. Pero algo que considerar también si pasaría en el futuro. De las veces que pasas el tiempo con tus amigos, ¿cuántas veces te has ofrecido a pagar por tu amigo o amiga y has pagado por él, por lo que ella o él consumieron? Si sucedió que todos se detuvieron a pasar el rato para comer o para beber, ¿cuántas veces has ofrecido pagar por su cuenta? Así como hicieron contigo, uno también debería de devolver el favor. Claro, cuando uno tiene, ¿no? Si uno puede. Yo lo he hecho. Yo he llamado a mi amiga y le he dicho,
vamos a salir. Bueno, antes cuando se podía. Pero he dicho, bueno, ¿quieres? Vamos a las películas. Yo te invito. Y yo pago por tu entrada. ¿No? Entonces, también he pagado por lo que hemos comido antes de entrar a las películas o lo que comimos durante las películas. Y lo he hecho con diferentes amigos. Cuando he podido. Claro, cuando uno no puede, cuando yo, bueno, siendo yo, si yo no puedo, entonces no me gusta salir, porque a mí no me gusta solo andar viendo. Entonces, a otros humanos te han dicho que eres tacaño, pero no sabes por qué, ¿no? Porque usualmente, si la persona está basándose en identidades, está basándose, esa persona no está teniendo control de sí misma. Entonces esa persona solo está en su mente siendo esa otra persona con la cual se está identificando. Entonces solo va a tomar esas acciones si la identidad que está identificándose con ofrece. Si no, no. Entonces, entiende las reglas sociales cuando se trata de la etiqueta de pago de responsabilidades relacionadas con salir con amigos o cuando tiene citas románticas. Ahí está, el quién va a pagar. Y también, si sabemos de antemano, ¿no? Cada quien paga por su factura, está bien también. Eso es parte de las reglas sociales que uno tiene que tener, pero claro que esas cosas se hablan de antemano, antes de salir. No cuando uno ya comió y entonces estás ahí con el lío de que quién va a pagar. Y quizás una persona se quede con todo eso porque no se habló y entonces para evitar los problemas. O quizás entonces hayan problemas. Entonces ahí está el bienestar social. El que queremos tener un bienestar social, el que queremos desarrollar el sí mismo, el nuestro ser, y también tomar responsabilidad. ¿Tienes dificultad para comprender el lenguaje figurativo? Eso es parte también. ¿Entiendes los dichos o refranes cuando, por ejemplo, entiendes los dichos o refranes como cuando los cerdos vuelen, o el dinero no crece en los árboles, o el que camina con lobos aprenderá a aullar, o una imagen vale más que 1000 palabras, o dime con quién sales y te diré quién eres, ¿no? Todos estos son dichos o refranes que tienen un mensaje entre medio de las líneas. A muchas personas no se les hace difícil entenderlo, pero si la persona tiene autismo, puede hacer que sí. Y lo tomen literalmente. Cuando entonces escuchen que el que camina con lobos aprenderá a aullar, obviamente, literalmente ellos tomen eso, de que la persona anda con un lobo y que aprende a aullar. Y no el mensaje entre las líneas, que lo que quiere decir es que obviamente que el que anda con personas que son como lobos o malas, aprenderán a ser como los lobos, siendo malos y haciendo lo que ellos usualmente hacen, que es aullar. Pero como no se está hablando ni de lobos ni de aullar, sino que de hacer lo malo, entonces claro que la persona va a aprender no a aullar, sino que a hacer lo malo, y va a hacer eso. Y claro, eso se le hace difícil a las personas comprender que tiene autismo, porque es algo que lo toman literalmente, lo van a procesar literalmente, como lo están leyendo, como lo están viendo. Te han dicho otras personas que a veces te contradices cuando hablas, por ejemplo, dices algo, pero luego realizas acciones contrarias a lo que habías dicho. Y esto tiene que ver con el trastorno disociativo. Que la persona está fragmentada y está comportándose, viviendo su vida por medio de diferentes identidades.
Entonces pueda decir que la persona diga algo, pero después cambie de identidad y entonces haga otra cosa. Entonces ahí está como que está dividida entre ella misma, como que es una persona mentirosa. ¿Te parece que te metes en problemas por lo que dices cuando hablas? Hablas utilizando conversaciones con guiones, como un actor de película o de cine, de varias fuentes. Otros te han dicho que tienes mal genio y carácter, o que eres una persona temperamental, pero no te consideras que tengas mal genio o mal carácter. Eso es porque la persona está siguiendo patrones de identidad, y en realidad esa persona no capta, no discierne, no percibe que la identidad que está identificándose con esa identidad es tóxica, es una identidad conflictiva, problemática, y entonces, claro, dependiendo de las circunstancias, la persona va a cambiar de la identidad que está usando, pero siempre va a ser una identidad alternativa, nunca la suya. Eso es lo que se le llama el trastorno disociativo. ¿Te encuentras actuando en contra del consejo a pesar de que el consejo parece y está bien o es bueno y apropiado para la circunstancia o situación? Esto está basado también en lo que la persona está percibiendo por medio de esas identidades, porque no está consciente de sí mismo. Cuando yo estoy consciente de mí misma, yo puedo coger la información, oírla, escucharla, ver, observar y decidir. ¿Por qué discernido? ¿Por qué visto? ¿Por qué he procesado esa información y entiendo que me beneficia el consejo que me han dicho? Lo aplico a mí misma, para mi propio beneficio. ¿Sientes que está bien hacer las cosas de manera en lo que está, como las estás haciendo, porque es un conjunto de patrones repetitivos los que te llevan a tu meta? Eso es algo, las personas que son autistas son bastante se traban en lo que quieren hacer, de la manera como lo quieren hacer, siguiendo esos patrones de identidades, y como están siguiendo esos patrones de identidades, entonces se quedan ahí y quieren usarlos, quieren seguirlo usando, porque el cambiar quiere decir que entonces tendrían que cambiar ese patrón que ellos han estado usando por años, especialmente si desarrollaron este trastorno de disociativo cuando eran pequeños. Entonces, de la manera como lo vemos, de la manera como se ve, porque no se puede ver el autismo en la cara, como la persona responde, es que es testaruda. Así se ve. Y lo que es en la persona autista es que la persona tiene dificultad de encontrar un patrón para cambiar lo que se le está diciendo que tiene que cambiar. Pero, claro, que lo que tiene que pasar es que la persona tiene que aprender a habilidades de comunicación. Que eso también lo voy a explicar después. Lo que tiene que ver lo que es la comunicación, los factores de la comunicación, cómo aplicarlos, qué es la comunicación y cómo aprender las habilidades de usar nuestro lenguaje, nuestra voz, nuestro oído, nuestra vista, nuestros sentidos, para poder comunicarnos con los demás, aunque haya autismo. Entonces dice, utilizas patrones repetitivos como medio de comunicación. Usas ropa y colores como medio de comunicación en vez de la comunicación verbal. Usualmente, eso tiene que ver con las identidades. También la persona va a usar no solo el comportamiento de la persona y lo que dice de las identidades, patrones que usa, sino que también esa persona va a usar ropa y colores para identificar cada identidad con la cual él o ella se identifican. Pero claro, esto pasa más en los hombres que en las mujeres. Las mujeres tienen
tienden a entender mejor y aplicar mejor lo que es el lenguaje, y cuando aplican estas identidades también son mejor para aplicarlas, que se les nota menos cuando cambian de identidades y no se ven fragmentadas como los hombres. ¿Sientes curiosidad por lo que otros humanos hacen o dicen porque tienes dificultad para entender lo que otros humanos hacen o dicen? Eso tiene que ver con el entendimiento, ¿no? Que uno tenga el discernimiento. ¿Tiene dificultad para confiar en otros humanos? Eso es porque la persona en realidad está como a oscuras, no puede captar muchas cosas. Entonces no sabe si le están mintiendo, no sabe si lo están haciendo en broma, lo están haciendo por sarcasmo, si las personas están en serio, si no saben en realidad cuándo tomar acción o qué acción tomar en las diferentes circunstancias y situaciones que pueden llegar. Con el fin de estar preparado para tener conversaciones con otros humanos, irías tan lejos como para seguirlos muy de cerca, incluyendo violar su privacidad o convertirte en un mirón o un acosador. Esto puede pasar porque la persona se obsesiona tanto. Por ejemplo, ¿cuándo puede pasar esto? Bueno, esto puede pasar cuando hay cambios en la familia. El niño va creciendo, tiene patrones de identidad, y como pasa en las familias, los hermanos o hermanas crecen, se casan, se van de la casa, y los padres también, ya uno es adulto, lo tratan diferente. Entonces, si hay, o puede ser que haya un divorcio, que cause que los padres ya no estén juntos, cause también que los hermanos crecen, hermanas crecen y entonces se van porque se casaron. Entonces, eso puede causar que si la persona está usando patrones de identidad y esas identidades se van por cualquier motivo, esa persona que ha estado usando patrones de identidad porque tiene ese trastorno de identidad disociativa, va a buscar la manera de cómo continuar siguiendo ese patrón, porque la persona que es autista tiene un trastorno diferente a las personas que usualmente tienen trastornos de identidad disociativa, en que tienen que estar visualizando al patrón y oyéndolo para seguir el mismo patrón, para seguir siendo esa persona. Si no están visualizando, esa persona no puede funcionar. Se cree a sí misma que no puede funcionar, claro, porque sí puede funcionar. Lo que sí que tiene que aprender cómo hablar, aprender a usar el lenguaje, aprender a cómo entonizar, a cómo usar el volumen de su voz, a qué palabras usar, en qué momento, en qué circunstancias. Todo eso lleva tiempo. Claro. Toda la niñez, toda la escuela que uno ha tenido, y toda la comunicación que uno tiene con sus padres, todo eso es parte del tiempo que uno se lleva en aprender cómo usar el lenguaje. Entonces, claro que la persona se queda sin el patrón, ¿no? Y entonces no puede reemplazar el patrón. Entonces, ¿qué puede hacer? Esa persona, como necesita, en su mente ella piensa, o él piensa, necesito ese patrón, seguir con ese patrón, porque si ese patrón se pierde, entonces ya el pedacito de esa persona que podía hacer con eso ya no lo puede hacer. Ella se piensa, o él se piensa, que ya no pueden funcionar. Pero claro, lo que tienen que hacer es aprender cómo utilizar el lenguaje. Y lo que puede hacer es que pueden violar, entonces, por ejemplo, si son el hermano, violar su privacidad, porque puede hacer que entonces cojan métodos de cómo escuchar a la persona
las conversaciones que esa persona tiene, perseguir a esa persona para ver lo que esa persona está haciendo, para continuar haciendo lo que esa persona hace, ¿no? Porque está basado en lo que está pasando en el momento con la identidad que están copiando. Entonces puede ser que esa persona se convierta en una persona que viole la privacidad de la persona, y no importa si son sus familiares, cada quien tenemos nuestra privacidad. O puede ser que se convierta en un mirón o en un acosador. Ahora, tu dificultad para confiar en otros humanos se debe a que no puedes entender cuáles son las intenciones de otros humanos. Puede ser que sí. Si es así, entonces aplica. Cuando se trata de otros seres humanos, ¿tienes dificultad para entender lo que hacen o por qué están haciendo ciertas acciones o qué y por qué dicen lo que hacen o hablan? Tienen que ver con el entendimiento, comprender lo que otros hablan y dicen o sienten o expresan en sus emociones en la cara o físicamente. ¿Te resulta difícil comprender los sentimientos y emociones de otros humanos? ¿Tienes instancias en las que te sientes automatizado con acciones automáticas que surgen de ti de forma automática, no intencionada e inconsciente? Eso tiene que ver con los patrones que la persona sigue. El trastorno disociativo de identidad. ¿Sientes que no tienes el control de tus propios pensamientos y acciones? También tiene que ver con el trastorno disociativo de identidad. ¿Sientes la necesidad de ocultar o reemplazar tu identidad mentalmente con identidad de otros humanos, ya sea varones o hembras? ¿Sientes la necesidad de camuflajear tu identidad? ¿Te encuentras que personificas la identidad y comportamiento de otros seres humanos exactamente como ves que lo muestran ellos, incluso reflejando inconscientemente sus posturas y gestos? Eso incluye eso también, que se van a parar lo mismo que las personas. Y lo que pasa es que entre los familiares también puede ser que uno diga, esta persona está actuando de esta manera, ¿no? Porque entre los familiares usualmente nos copiamos los gestos. Depende de cuánto nosotros estemos con una persona, aprendemos a caminar como ellos, a hablar como ellos, a hacer gestos como ellos. Entonces uno puede decir, bueno, eso es algo natural que pasa entre los familiares, y entonces puede hacer que el autismo no se detecte y el trastorno disociativo de identidad no se detecte por eso. ¿Te han dicho o te han diagnosticado el síndrome del impostor? ¿Te han dicho otros humanos que eres un mentiroso, pero no te consideras mentiroso? ¿Te han diagnosticado bipolar o algún otro trastorno de identidad disociativo? ¿Has podido desarrollar relaciones con otros, pero no has podido mantener las relaciones después y no comprendes por qué? Y eso es porque la persona hizo las relaciones que formó, ya sea de amistades o sea relaciones románticas, las hizo basadas en esos patrones de identidades. Entonces, o sea, esa persona se cree que esa persona es la que hizo la relación, y entonces ya cuando quiere tener la relación con la persona otra vez, no puede. Especialmente si ya no tiene esos patrones para poder seguir. Por ejemplo, si el hombre que tiene autismo hizo una relación con otra persona basado en el patrón del papá, y el papá ya no está ahí porque se separaron o se divorciaron o lo que sea, entonces ya él no tiene acceso a ese patrón. Entonces la amistad que formó ya no la va a poder continuar. Ya él se va a pensar, ya no sé cómo yo hablarle a esta persona más, porque ya yo no tengo un patrón que seguir. A la otra persona, claro que le va a parecer que esa persona lo está despreciando, que no lo quiere como amigo. Y ahí están los conflictos sociales. Es por eso que el entender lo que el autismo en realidad es
es lo que va a causar un bienestar social, porque cuando uno sabe, uno puede sobrellevar las cosas mejor, ¿no? No tomar las cosas personalmente, especialmente cuando captamos que la persona tiene problemas de comunicación. Te han dicho que eres quisquilloso con la comida, solo comes ciertas cosas, comes solo ciertos alimentos y evitas otros. Te han diagnosticado anorexia, ¿sí o no? ¿Tienes dificultad con los hábitos de dormir? ¿Puedes dormir por la noche? ¿Duermes al menos 7 horas por la noche? ¿Le han diagnosticado un trastorno de falta de dormir? ¿Tienes dedos de manos y dedos de pies flexibles? Hay personas que tienen una flexibilidad tremenda en sus dedos, y eso también es parte de las personas que tienen autismo, que es parte también de las deficiencias de la nutrición, especialmente la vitamina D, B12, E, el magnesio, la vitamina C y la omega 3. Le han diagnosticado hipermovilidad articular o JH, aprexia o síndrome de Ehlers-Danlos o EDS, que es lo mismo, la flexibilidad. ¿Eres torpe o desequilibrado? Cuando eras niño o niña, ¿usabas aparatos ortopédicos como apoyo para apoyar tus piernas o que te ayudaban a caminar? ¿Te consideras autista? ¿Te han dicho que tienes autismo? ¿Te han diagnosticado con autismo? ¿Sabes qué es el autismo? Y hasta ahí están las preguntas del autoexamen. Entonces, si consideras las preguntas y ves que la mayoría de las preguntas te aplican, entonces tienes que tener en consideración que puedes buscar un diagnóstico con un doctor que tenga especialidad en el tratamiento de pacientes con autismo, porque el autismo es muy difícil de entender a la persona por todas las situaciones que he mencionado, y porque las circunstancias cambian, claro, de cada persona. Y aunque hay mucho conocimiento acerca del autismo, también hay mucho que no se entiende, que no se sabe. Entonces, por eso es que yo traigo la información que traigo de la manera en que yo la explico, para crear conciencia acerca de lo que es el autismo, y para también tener mejor entendimiento de lo que el autismo es, y también para que las personas que tienen autismo puedan explicar mejor, puedan también tener mejor cuidado con lo que es la nutrición, el hacer ejercicios, el dormir. Todas esas cosas nos ayudan con nuestro cerebro, pero especialmente a los que son autistas, que su cerebro tiene una formación que tiene falta conexiones, ¿no? que nos ayudan a procesar la información y comunicarnos, que es lo que afecta mayormente a las personas que tienen autismo. Entonces, le doy gracias por haberme acompañado hoy. Mi nombre es Judy Mendoza y soy una educadora, y también consulto acerca del comportamiento de los humanos. Le agradezco haberme acompañado y le deseo que continúe teniendo un buen domingo y también una buena semana, y también cuídese, porque todavía tenemos el coronavirus y vemos que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Bueno, pasen buen día.